Tardes. En este encuentro vamos a comenzar con el tema 4, el primer punto del tema 4 del eje 3, el que se denomina posibles modos de organizar la práctica áulica. Esto tiene que ver con de qué manera o cuáles son los formatos que existen en el nivel para planificar nuestras sesiones de enseñanza y aprendizaje, ¿sí? Entonces encontramos que en el nivel hay distintas maneras de organizar nuestra práctica lo que significa que no siempre vamos a trabajar en las salas de la misma manera. Precisamente lo más rico es la variación en las formas que vamos a proponer estas sesiones de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, vemos, así como lo establece el diseño curricular jurisdiccional, distintas formas de organizar nuestra práctica. En primer lugar, vamos a analizar la unidad didáctica. Podemos decir que se entiende a la unidad didáctica como una estructura que obviamente es didáctica y que consiste en transformar un recorte de la realidad para transformarlo o para convertirlo en un objeto de estudio, ¿sí? En esta forma de organizar la enseñanza y el aprendizaje tenemos una organización de saberes que están vinculados específicamente a problemas naturales y sociales que se infieren de ese recorte que vamos a hacer y como así también de las posibles interrelaciones que se producen entre esos elementos del mundo natural y social. Cuando organizamos una unidad didáctica, tenemos que ver los saberes de los distintos campos de experiencia, de los que vamos a seleccionar solo aquellos saberes que van a permitir trabajar ese recorte. Entonces, cuando nosotros como docentes decidimos pensar en una unidad didáctica, debemos pensar para qué y por qué elegimos ese recorte o por qué seleccionamos esos saberes y no otros, qué es lo que queremos enseñar, a través de qué acciones y con qué materiales y recursos. Estas son quizás las preguntas previas fundamentales que nosotros nos vamos a ir haciendo para planificar una unidad didáctica. Teniendo en cuenta todo esto, antes de planificar la unidad, proponemos acá unos posibles pasos para la planificación de la unidad didáctica. En primer lugar, vamos a hacer, dado que la unidad didáctica es un recorte del ambiente que se transforma en un objeto de estudio, vamos a hacer esa selección del recorte del ambiente. Ese recorte puede ser temporal o espacial. ¿Cuándo es espacial? Cuando tiene un punto de partida o un anclaje geográfico concreto. Si nosotros nos proponemos que nuestros niños conozcan el barrio en donde está situada la sala o el jardín, podemos proponer, ese tiene un anclaje geográfico, es decir, ocupa un espacio, por eso hablamos de un recorte espacial. O si queremos conocer las dependencias de la escuela y los vamos a llevar a los niños que conozcan las dependencias de la escuela, eso también tiene un recorte espacial, es decir, está relacionado con un espacio, con un terreno. Pero también puede tener un anclaje que no sea geográfico. Si, por ejemplo, estamos cercanos a las elecciones o a un mundial de fútbol, eso no tiene un anclaje geográfico, pero está situado también en algún momento en el que nosotros podemos hacer ese recorte que es de tipo espacial. En tanto que el recorte que es de tipo temporal está relacionado con las fechas, con el tiempo, ¿sí? Si vamos a trabajar la Revolución de Mayo, la Fundación de Jujuy, la Declaración de la Independencia, están relacionados obviamente con un determinado tiempo. Por eso hablamos de un recorte temporal. Luego pensamos en la formulación de preguntas, ¿sí? Estas preguntas las formulamos nosotros
como un paso previo a la planificación para ver y partiendo del interés por lo que nosotros vamos a enseñar, ¿sí? Entonces, en estas preguntas que son para nosotros, nos preguntamos qué saben los niños sobre esto que vamos a enseñar, sobre este recorte, qué experiencias sociales previas tienen los niños, cuáles creemos nosotros que todavía nos tienen, qué conocimiento esperamos nosotros que los niños desarrollen a partir de este recorte. Entonces, todas estas preguntas y otras más nos ayudan para ir precisamente dándole forma a ese recorte que vamos a hacer. Luego, el tercer paso es la selección de saberes. Ya sabemos que no enseñamos todo lo que está en el diseño curricular jurisdiccional o en el proyecto curricular institucional, en el PCI de la escuela, sino que vamos a seleccionar los saberes que nosotros pretendemos enseñar, ¿sí? En función de lo que vayamos a enseñar, hacemos ese recorte. Por eso hacemos una selección de saberes que para ello es muy recomendable que nosotros pudiéramos hacer un mapa conceptual o una red de aquellos saberes que vamos a recortar para ser enseñados. Luego tenemos la organización y la puesta en marcha de algunas de las acciones que van a formar parte de la unidad didáctica. Precisamente, y hay algo que me estaba olvidando y que es importante que sepamos, a diferencia del proyecto que va a ser la segunda manera que vamos a ver de organizar nuestra práctica áulica y que la vamos a ver en el próximo encuentro, a diferencia del proyecto, la unidad didáctica no nos conduce a un producto final, cosa que sí ocurre en el proyecto. Entonces, tenemos que pensar en distintas experiencias que vamos a proponer o distintas actividades que vamos a proponer dentro de la unidad didáctica, como por ejemplo experiencias directas, visitas a la granja, visitas a las instituciones del medio, visita a algún centro recreativo, la organización de un juego centralizador. ¿Qué otros dispositivos vamos a pensar dentro de la unidad? Juego, diálogos, video, lectura, cuentos. Vamos a trabajar con libros, con revistas, con enciclopedias, con video. Vamos a dramatizar, vamos a elaborar maquetas, murales, ¿sí? Todas estas acciones o actividades van pensadas en dentro de la unidad didáctica, son parte de la unidad didáctica. Y por último, o el último componente de la unidad didáctica, o de este paso para planificar la unidad didáctica, sería el cierre, porque como toda estructura, la unidad didáctica tiene un orden, un inicio, un desarrollo y un cierre, como en todas las otras estructuras, como vamos a ver, siempre tiene un inicio, un desarrollo y un cierre. Por lo tanto, hay que pensar de qué manera vamos a dar por finalizada la unidad didáctica. Y otro elemento importante que tenemos que considerar en esto, cuáles son los componentes de la unidad didáctica, ¿sí? Y esto sí es algo que nosotros no nos podemos olvidar cuando planificamos la unidad. En primer lugar, ponerle el nombre o el título a la unidad. Luego, ¿cuánto tiempo va a durar esa unidad? 1 semana, 2 semanas, 1 mes. Fundamentar por qué hacemos ese recorte, cuál es la importancia de su aprendizaje para los niños, el propósito general del desarrollo de la unidad, para qué la planteamos, la red de saberes, es decir, todos los saberes involucrados y de los distintos campos de experiencia o áreas que van a formar parte de la unidad. Las estrategias de enseñanza, y dentro de las estrategias de enseñanza tenemos que detallar las actividades que nombrábamos recién y que van a ir dentro de la planificación, con qué recursos y con qué materiales se van a desarrollar esas actividades y cómo va a ser evaluado. El tema de la evaluación es punto aparte porque forma parte del eje 4 y ahí lo vamos a ver con detenimiento.